Muy buenos días, mis amados hermanos y mis amigos, de nuevo aquí en su programa ¿Qué nos dice la Biblia? Con su hermano y amigo Rafael Espina. Así que bendiciones para todos. Hoy nos vamos a concentrar en un versículo, dos versículos de mucha importancia en la palabra de Dios que está en Hechos capítulo 2, versos 37 al 39. Y me permiten leerlos para la gloria del Padre. Dice la Biblia, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El contexto de este verso nos habla de que el primer discurso evangélico de la iglesia, después que Cristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene como nos cuenta aquí el capítulo 2 de Hechos, donde el Espíritu Santo viene sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, donde había una gran reunión de muchas personas, pues se celebraba una de las fiestas judías y la fiesta de Pentecostés, casualmente no, Dios tenía, por supuesto, milimétricamente todo ordenado, ¿no? Y el apóstol Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, junto con los 120, comenzaron a predicar y a enseñar los misterios de Dios en otras lenguas. Y bueno, hubo ahí una algarabía, pero la gente se da cuenta que algo sobrenatural está pasando. Y el apóstol Pedro les manda o les da un mensaje de eso magistral, inspirado por el Espíritu de Dios. Y entonces viene el poder de la palabra de Dios y los confronta. Y dice la Biblia, porque al oír esto se compungieron de espíritu, bendito sea Dios. Y dice la Biblia, porque para vosotros, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 2, versos del 37 al 39. Cuando el Espíritu Santo desciende del Pentecostés, en ese capítulo 2, no solo llenó a los discípulos de poder, sino que también confrontó el corazón de las personas que estaban allí. Ellos los impactó de tal manera que ellos quedaron compungidos de espíritu. La gente que escuchaba a Pedro no quedó indiferente. La Biblia dice que fueron compungidos de espíritu. Esa expresión significa algo los golpeó por dentro, algo los hirió, como una espada invisible que hubiera atravesado su mismísimo corazón. Y eso pues corrobora lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra, parte el alma, los huesos, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios llega, nos confronta y parte toda nuestra estructura, tanto espiritual, mi cuerpo, y entonces pues comienza un movimiento telúrico en nuestra alma y en nuestro espíritu, que nos hace entonces reflexionar y compungirnos de espíritu, debo decir. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando la palabra llega y el Espíritu Santo llega, convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio, según Juan capítulo 16, verso 8. Convencer de pecado significa que nos convence de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que estamos perdidos sin Dios. Porque mucha gente no se cree pecadora. De hecho, no hay verdadero avivamiento sin una convicción de pecado. Nadie se arrepiente si no está convencido de que es un pecador. No hay salvación sin un arrepentimiento genuino. ¿Cómo te vas a salvar si no te arrepientes? ¿Cómo te perdona Dios si tú no te arrepientes? Bendito sea Dios. Porque Dios exige arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y ese bautícese cada uno de vosotros nos habla de que los niños no pueden tener voluntad para bautizarse ellos mismos. De manera pues que cuando bautizamos a un niño lo estamos haciendo
si se quiere en contra de su voluntad porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo, no tiene conciencia de pecado. Pero cuando ya somos hombres y mujeres derechos y jóvenes que podemos analizar y pensar bien y podemos hacernos un examen introspectivo, y cuando la palabra de Dios penetra y confronta nuestra alma junto con el Espíritu, nos damos cuenta quiénes somos y entonces tenemos la capacidad de reflexionar y de decir: acepto al Señor como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y me quiero bautizar. Alabado sea Dios. Así que ante esta convicción, la multitud clamó: ¿qué haremos? La pregunta del $1.000.000. Sí, Señor. Esa pregunta todavía resuena y retumba, aleluya, o debería retumbar en los corazones de los seres humanos. Porque cuando el alma reconoce su miseria delante de Dios, no le queda otra salida que arrepentirse. Cuando te das cuenta que estás fuera de la voluntad de Dios, cuando te das cuenta que tú naciste para otro propósito, cuando te das cuenta que estás caminando en contra de la corriente de Dios, no te queda otra que arrepentirte. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Pedro no ofreció una fórmula mágica, ni nada por el estilo, ni una religión nueva, sino un camino de obediencia. Arrepentidos la obediencia comienza con arrepentidos. Cambiar mi manera de pensar. Esa palabra arrepentido es la palabra metanoia del griego y significa cambiar la forma de pensar y por ende cambiar de actitud. Amén. Porque actuamos conforme a como pensamos. Bendito sea Dios. El arrepentimiento no es solamente un remordimiento. Bueno, que sí, que me siento así, y después, o llorar un rato, unas lágrimas de cocodrilo, como llamamos por ahí, y después seguir igual. No, el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de actitud. Bendito sea Dios. Entonces, Charles Finney decía: el arrepentimiento implica dejar el pecado como se deja un enemigo mortal. Tú tienes un enemigo mortal y tú te alejas de él, por supuesto que sí, porque te va a infligir un daño. Y el pecado es lo que inflige la muerte. Alabado sea Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El perdón y el Espíritu vienen de una misma fuente, de la gracia infinita de nuestro Dios. El perdón te limpia y el Espíritu te transforma. El perdón borra el pasado, pero el Espíritu te ayuda a confrontar ese nuevo presente. Alabado sea Dios. Pero Pedro no se detuvo allí. Las palabras de Pedro trascendieron, de hecho, en la historia, ¿no? y a las fronteras, porque para vosotros es la promesa, para los que estaban allí, y para vuestros hijos, o sea, para la próxima generación, y para los que están lejos, tanto territorialmente como generacionalmente. Y fíjate que han pasado 2000 años después que Pedro dijo eso, y todavía esa palabra está vigente, diciéndote a ti: arrepentidos y convertidos. Alabado sea Dios. Esa promesa nos alcanza hasta hoy. No fue solo para Jerusalén, no fue solo para el entorno, no se supeditó a esa generación, sino para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Alabado sea Dios. Y sigue llamando hoy por hoy. Dios te sigue diciendo: arrepiéntete, busca a Dios, reconciliaos con Dios. Isaías 43:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa promesa está allí, que Dios va a sacar renuevos de la tierra seca, va a derramar agua de vida sobre los desiertos, sobre los corazones desérticos que hoy por hoy deambulan por el mundo. Alabado sea Dios. Esta palabra es tan poderosa. El Espíritu no se agota. El Espíritu es infinito. Él no se limita a tiempo ni a distancia. Bendito sea Dios. Hoy sigue llamando a los que están lejos. Hoy sigue llamando a los que se sienten vacíos, a los que están perdidos, a los que están cansados. Por eso Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesucristo es ahora nuestro sábado, nuestro Shabbat. Él nos hace descansar, bendito sea Dios. Para llenarlos con su presencia y darles vida eterna. Sí, Señor. El Espíritu Santo no vino a llenar
templos, vino a llenar personas. Vino a llenar esos templos personales que nos convertimos cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la verdadera evidencia del Evangelio. Vidas transformadas, corazones encendidos, familias enteras restauradas por el poder de Dios. Esa es la evidencia de que hemos creído en el Señor. Si hoy te sientes que el Señor te está llamando, no endurezcas vuestro corazón, como dice la Biblia. Cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hazte esta misma pregunta que se hicieron en el Pentecostés. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y escucha esta misma respuesta. Arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias, Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra porque me confronta, Señor, y me sana y me restaura. Hoy quiero arrepentirme sinceramente, Señor. No de la boca para afuera, sino desde mi corazón. Todo lo que te ha ofendido, todo lo que me ha alejado de mí, apártalo de mí, bórralo con tu sangre, oh Jesús, con tu sangre preciosa, y llena mi vida de tu Espíritu Santo, Señor. Hazme un testimonio vivo, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero ser tu hijo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Si hiciste esta oración, te felicito. Que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que tu vida pueda ser transformada y cambiada de una vez por todas y comiences a experimentar una vida nueva en el Señor, una vida plena para la cual fuiste creado. Muchas bendiciones. Un abrazo.